chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros con Pablo estamos felices de tenerlos una semana más acá con nosotros y vamos a aprender una nueva lección. Así que espero que tengan esa disposición en su corazón de poder aprender más de la palabra de Dios. Así que continuemos con esta importante lección. Hola chicos, bienvenidos a nuestra lección de esta semana. Y el día de hoy tenemos la sección o la lección que se llama Jesús elige a sus discípulos. Recuerden que necesitamos la Biblia para entender muy bien el contexto, porque pues ahorita vamos a hacer como que un mini repaso de cómo es todo, de cómo llegaron tan rápido, cómo se juntaron, cómo Jesús reclutó a uno por uno, ¿verdad? Y estas historias están basadas en Marcos 1 del 16 al 26, Marcos 2 del 13 al 14 y Marcos 3 del 13 al 19. Y sin más que decir, vamos a empezar con los primeros que reclutó Jesús. Y empezó así. Dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos pescadores, uno que se llamaba Simón y su hermano Andrés, que echaban sus redes al agua. Con ellos dos, creo que a Simón lo van a conocer mejor como Pedro. O sea, Jesús después le cambió el nombre a Pedro, ¿verdad? Que pasa a significar pescador de hombres o pescador de personas. Y es lo mismo que dicen acá. Después de toda la travesía y aventura que vivieron Jesús y esos dos hermanos pescadores, Él les dijo, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de personas. Y entonces dice que de inmediato Pedro y su hermano Andrés fueron a seguir a Jesús, lo siguieron en su camino, en su trayectoria, y creo que todos sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Terminaron siendo uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿verdad? Obviamente hubo un trasfondo antes, que cuando fueron a pescar, que no había pesca, que no había nada que hacer, y Jesús solo metió los dedos al agua y empezaron a llegar peces como un montón, ¿verdad? Millares. Y así fue como reclutó a los primeros dos. Dice que después Jesús caminó un poco más y vio a Jacobo y su hermano Juan. Creo que ya sabrán cómo terminará, ¿verdad? Remendando sus redes. Entonces dice que estaban sentados en una barca con su padre Zebedeo. Y dice que Jesús llamó a los dos hermanos. Les dijo, oigan, vengan, vamos a predicar. Y dice que de inmediato ellos dejaron a su padre y sus redes para seguirlo. Esto no quiere decir que digamos, adiós papá, no. Sino que el papá ya sabía cuál era su propósito. Ya sabía cuál era el propósito de sus hijos. Y al momento en el que ellos se van, no se van como que órale, que no sé qué, ya no te quiero ver. No, se fueron, te amo, te quiero, pero tengo que ir a cumplir mi misión, mi objetivo. Tengo que ir a cumplir para lo que Dios me llamó, ¿verdad? Digamos, es como historias de varios misioneros que podemos ver, que pues se van no queriendo abandonar a sus familias, sino que simplemente queriendo cumplir el propósito, ¿verdad? Nuestro propósito. Dice que después de haber reclutado a esos cuatro, dice que después de enseñarles a una multitud junto al mar, Jesús pasó junto a Leví. ¿Quién es Leví? Pues es alguien que también lo llaman Mateo. Y creo que ya con eso sabrán de quién estoy hablando, ¿verdad? Que estaba sentado en su mesa. Ya era recaudador de impuestos. Entonces Jesús le dice, sígueme. Y Mateo se levantó y fue tras Jesús. Dicen que Mateo era el contador, más o menos. El contador de Jesús, que era el que llevaba toda la economía, digamos, todas las donaciones que se daban, los diezmos que damos. Mateo era el que los repartía para alimentar a los 12 discípulos de Jesús y luego para poder apoyar a los pobres y cosas así, ¿verdad? Que luego hay otras historias como la historia del perfume, que pues él interviene, pero eso ya lo vamos a ver mucho más adelante. Y entonces ya se llevó a Mateo, ya eran Pedro, ya era su hermano Andrés, ya era Jacobo y Juan, y ahora Mateo. Y dice que Jesús llamó a 12 hombres. Aquí ya hicimos como que el resumen de cuando fue por los demás, ¿verdad? Dice que Jesús llamó a 12 hombres que fueran sus discípulos. La tarea de estos discípulos era aprender de Jesús, ayudarlo y salir a predicar. Es como cuando tú vas con tu maestro, que aprendes de él, platicas con él, convives con él, pero cuando ya llega el momento, te vas, tienes que cambiar de curso, digamos, pasas de quinto primaria a sexto, de cuarto a quinto y así, ¿verdad? Y entonces cuando llega ese cambio, tú vas a llegar a otros niveles, pero ya llegas con el conocimiento que aprendiste con tu maestro. Y es más, digamos, si a veces tenés un tu cuate que no entiende algo y tú sí le entendés, entonces ahí puedes usar los conocimientos que te dio tu maestro
para pagárselo a tu compañero, o como lo que estamos haciendo ahorita, que les estamos predicando, les estamos mostrando la palabra, y llegará el día, porque créanme que va a llegar el día que conozcan a alguien que no crea. Y en ese momento ustedes pueden usar esos conocimientos para hacerlo, para ayudarlo a que él crea, para darle palabras de ánimo, o para darle una mano amiga, que al final eso es lo que tenemos que hacer. Después dice que Jesús le puso de apodo a Simón y le llamó Pedro, como les estaba diciendo antes. También le puso un apodo a Jacobo y Juan. Creo que les va a dar risa, pero estos se llamaban hijos del trueno. Ese era el apodo que le pusieron a Jacobo y a Juan. Entonces luego dice que Andrés, Felipe y Bartolomé siguieron a Jesús posteriormente, que se le unieron. También lo hicieron Mateo, Tomás y Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo. Aquí ya entramos en nombres meros complicados. Otro fue Simón, llamado Celote, así se llama, Celote con Z. Y dice que pues lo llamaron Simón. También dice que siguió a Jesús otra persona, creo que a este no le he mencionado, pero que ya sabrán de quién está hablando, y es Judas, que fue quien después traicionó a Jesús. Y así fue como Jesús poco a poco fue reclutando a sus 12 discípulos, los 12 legendarios, por así decirlo, ¿verdad? Como los guerreros dragón, pero versión cristiana, versión nosotros, ¿verdad? Y ellos fueron los que empezaron a predicar, ellos fueron los que esparcieron el evangelio. Posteriormente estos 12 tuvieron a sus propios discípulos, y esos discípulos pues siguieron teniendo sus discípulos, y así fue como se empezó a fundar la iglesia, así fue como empezó a expandirse la religión como tal. Luego que llegó Pablo, pues ya todos sabemos quién es, ¿verdad? Saulo, pero también se conoce como Pablo, que se quedó ciego y tal, ¿no? Y él fue a predicar a Roma, en donde él ayudó a que dejaran de existir los dioses griegos, o dejaran de creer en los dioses griegos, sino que empezaran a creer en el único y verdadero Dios, que es Jesús y Dios, ¿verdad? Y entonces esa es la historia de cómo Jesús fue eligiendo a sus 12 discípulos y a los discípulos que después le siguieron, ¿verdad? Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Recuerden que todo esto está en la Biblia. Pueden buscarlo en Mateo 1, del 16 al 20, Mateo 2, del 13 al 14 y Mateo 3, del 13 al 19. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, porque pues hay como que muchos datos curiosos. Yo la verdad no sabía lo de hijos del trueno hasta que empecé a leer sobre la lección, ¿verdad? Pero es muy curioso y muy único ver cómo poco a poco todo se desenvuelve. Y créanme que si ponen mucha atención a las historias de la Biblia, estas están tan conectadas que podemos ver a la descendencia de Jesús, y también podemos saber a los antecesores de Jesús, digamos los padres de José y María. Que pues, bueno, no los padres, sino que los ancestros, mejor dicho, porque pues, es un linaje muy, muy largo, la verdad. Y espero que se hayan divertido, que les haya gustado, y nos vemos en la próxima, chicos. Se me cuidan. Bye bye. Muy bien, chicos, es momento de aprender nuestro versículo semanal, el cual es Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Nuevamente, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.